Asambleísta Olger Chávez. Señor presidente, compañeras y compañeros asambleístas, yo recuerdo que en la intervención que hiciera en el primer debate había expresado que en materia penal hablamos de la etiología del delito. Siempre cuando hablamos del delito nos referimos a la causa y al efecto. Y es que también rememoro a Ortega y Gasset en su libro La rebelión de las masas, que dice: yo soy yo y las circunstancias. Es que el delincuente no es delincuente porque quiere ser delincuente, es fruto de la realidad en que se vive o del terreno social. Pero eso no significa que el Estado, como cuerpo político jurídicamente organizado, deje de cumplir su rol en su proceso de tipificación y de represión respecto a las comisiones de los delitos. Quiero felicitar a los integrantes de la comisión y a los aportes y reflexiones importantes que se han dado en el mejoramiento de este proyecto de ley. Pese que alguien ya lo dijo, que necesitamos una reforma integral del Código Penal y procedimiento penal, porque las leyes son vibrantes, son cambiantes y deben responder a la realidad y al momento histórico en que se vive. Quiero en términos puntuales hacer una reflexión y preguntar directamente a los compañeros integrantes de la mesa de la comisión, concreta y específicamente, lo relativo al artículo 1, que dice: añádase como segundo inciso del artículo 78 el siguiente. El artículo 2. Añádase en el artículo 450 el siguiente numeral: si ha sido cometido en contra de miembros de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional en el desempeño de sus funciones. Se refiere a un delito, que puede ser homicidio o asesinato. La pregunta que hago a los compañeros y compañeras asambleístas: ¿qué sucede si el delito es cometido en el ejercicio de las funciones de un juez de garantías penales o un fiscal, cuando le toca administrar justicia sobre juicios delicados, sobre actos de corrupción, sobre actos de peculado, narcotráfico? La pregunta es: si un juez o un fiscal es víctima de un asesinato en esas circunstancias, la pregunta es: ¿acaso no debería también hacerse extensivo hacia ellos? Porque estando acertada la creación de este inciso, viene a ser como discriminatorio. Hay que agravar la pena respecto a la infracción o al delito que se comete en el cumplimiento de las funciones respecto a un miembro de la fuerza pública, a un policía. Y el juez de garantías penales y el fiscal, ¿cuántos muertos o homicidios o asesinatos se han dado? ¿Acaso también no deberíamos pensar que cuando el juez o el fiscal, o quienes, o podríamos llamarlo operadores de justicia, están cumpliendo tareas delicadas, quienes
son sujetos activos de la infracción, en un momento dado no generan o preparan el terreno para intimidar al juez, al fiscal o a quienes tienen que administrar justicia? La pregunta es, ¿qué hacer frente a aquello? Y hago otra reflexión también a los compañeros asambleístas. La función nuestra aquí es legislar y fiscalizar. ¿Qué sucede si un asambleísta, en el cumplimiento de sus funciones, legislando, tipificando y reprimiendo delitos, creando delitos de acuerdo al terreno y a la realidad social en que vivimos, es víctima de un asesinato o en un proceso de fiscalización? Y se dio ya en el caso de Jaime Hurtado González. ¿Qué sucede en el caso de los guías penitenciarios o los directores de los centros de rehabilitación social en el cumplimiento de sus funciones, si son víctimas de la delincuencia, acribillados a balazos? Ya se dio parte de una realidad. La mamá de nuestra compañera asambleísta Armanda Arboleda. Estas son reflexiones que yo hago en este órgano legislativo, porque la función del legislador es actuar de acuerdo a la realidad en que se vive. La tipificación y la represión de los delitos son frutos de las realidades que se van dando. Un asambleísta fue asesinado, un diputado en aquel entonces fue acribillado a balazos, cumpliendo a lo mejor su función fiscalizadora. Entonces, que detrás de la actuación legislativa, detrás de la función fiscalizadora, hay intereses ocultos, soterrados, que tratan de silenciar las voces para impedir, obstruir o un proceso revolucionario de justicia en marcha, o a su vez evitar que las leyes que pueden en un momento dado llegar a los grandes tiburones que a veces cuando caen sacuden las entrañas del poder político y tumban gobiernos. En estas circunstancias, la pregunta es, ¿qué hacer ante estas realidades? ¿No estamos hablando acaso que en este importante proyecto van quedando ciertas lagunas o vacíos jurídicos que nuestro deber es completar y hacer extensivo para que se ajuste a una verdadera realidad? Porque la normativa jurídica es fruto de una realidad en que se vive. Y creo que con estas reflexiones, compañero presidente, voy a concluir. Sería importante suspender el proceso del debate, no ir directamente a la votación, para recoger importantes reflexiones y procurar alimentar y nutrir de mejor manera este importante proyecto de ley, materia de debate y de gran expectativa nacional. Muchas gracias.